Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos Bienvenidos, a bienvenidos. Panes Panes y y peces, Peces. capítulo uno. Ay, 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 estamos muy emocionados por este primer episodio de este podcast que está hace tanto tiempo en nuestro corazón. La verdad que sí, estamos muy, muy agradecidos con Dios porque marcó este tiempo para que sea el primer capítulo, el inicio de Panes y Peces, Así que es. nació hace, ¿cuánto? 2 años. 2 años estuvimos viendo en estos días mientras preparábamos el branding, armábamos el canal y hacíamos toda la parte técnica. Estuvimos viendo los archivos del logo y llevan 2 años esperando salir a la luz. 2 años que compramos estas mesas de podcast, estos equipamientos. Sí. 2 años donde, bueno, este periodo de tiempo sirvió para, qué sé yo, para establecernos mejor. De muchas maneras diferentes. Habíamos puesto ya el nombre Panes y Peces, pero Sí, recién ahora es el tiempo que el Señor nos revela por qué se llama Panes y Peces, por qué le pusimos en ese tiempo Panes y Peces, y de hecho que por eso en este primer capítulo se llama panes y peces. Panes y Peces. Oye, queremos compartir tantas cosas con ustedes. Vamos a presentarnos antes. ¿Qué Dale. decís? Bueno, mi nombre es Vanessa, mi esposo hermoso, precioso, William. Nosotros podemos Ella dijo, decir, "Ah, yo no, yo no". podemos decir muchas cosas de nosotros profesionalmente, pero sobre todo queremos hablar de lo que nosotros somos, que somos hijos de Dios, Así que es. somos siervos del Dios Altísimo, del Todopoderoso, del dueño de todo. Y bueno, panes y peces nace para que la gente le pueda conocer a ese Dios que nosotros, tan misericordioso que nosotros conocemos Exactamente, nosotros somos resultados de ser rescatados por el Señor, muchas veces. sacados, sí, de tinieblas, de pozos que el Señor nos rescató. Y bueno, este podcast está pensado justamente para eso, ¿verdad? Para llevar luz, ¿verdad? A todas partes. Donde hay oscuridad. Así es. Exactamente, es lo que el Señor nos manda a todos, no a nosotros más, sino que a todo el mundo, que habla de llevar la palabra, el Evangelio a todas partes, a todas las naciones. Y Así este es. podcast está pensado para llegar a todas las personas, esto no es algo que fue pensado solamente para las personas que están yéndose todos los días a la A la iglesia, iglesia, que sí. están todo el día con Todo su lo Biblia. contrario. Claro, es para todos, es Es para para las todos. personas que nunca escucharon del Señor, ¿verdad? Porque fuimos nosotros, a ver, tenemos, miren, este dato. Cuando salga a luz este programa, ya tendremos 9 años de casado, Sí. pero hoy que estamos grabando, estamos un día antes de nuestro aniversario, Así es. vamos a cumplir 9 años de casados y nos conocemos hace, ¿cuánto? 12 años. 12 años. 10 años en el Señor, en el camino de conocerle al Señor. Nos tocó conocernos en el mundial, se dice acá, ahora sí, en el mundo, donde haces todo mal, todo atravesado, La gente va a donde pensar que nos conocimos en el Mundial en de un mundial, Fútbol. ahora, pero no, no. Ojalá. Allá donde todas las cosas que la Biblia dice que están mal, ahí nosotros nos conocimos. Sí, o sea, En medio de eso, le conocimos a Jesús por el camino, por juntos, nuestro camino, ¿verdad? Por eso exactamente. también estamos haciendo esto juntos. El Señor nos hizo conocerle juntos, nos equivocamos, nos Muchísimas veces. caímos un montón de veces, nos levantamos unos a otros y de cosas tremendas el Señor nos bendijo, nos sacó, nos restauró de maneras impresionantes. Entonces, eso es lo que Sí. nosotros queremos compartir con todo el mundo, Nos van ¿verdad? a ir conociendo, ¿verdad? Sí, Al paso, la idea de nuestro corazón es que esto crezca, que la red se llene de peces, ¿verdad? Que podamos ser una comunidad grande, así es. una familia en Cristo realmente a través de esta bendición que tenemos hoy de poder llevar un mensaje en específico a miles de personas, a cientos de miles de personas, ¿verdad? Y quiero que cuentes pues lo que me estabas contando de ese video que estuviste viendo en TikTok Bueno. que está muy interesante de que las personas, de que Ah, una persona de ahora se reúne con un apóstol, ¿verdad? Con un claro, sí, apóstol de no. la... Pasa que era un video donde supuestamente una persona de esta época se encuentra con los apóstoles de ese tiempo y le cuenta todas estas posibilidades que hay de tener el celular, de poder subir a una plataforma que llega a todo el mundo, Sí, ¿verdad? Y le dice el apóstol, seguramente, wow, seguramente estás compartiendo como la Dios palabra sabe, de Dios todos los días de tu vida. Imagínate la cantidad de miles de personas que están que te recibiendo a quiere Cristo. escuchar, ¿Verdad? sí. Está haciendo eso todos los días, ¿verdad? Y el tipo se queda medio que... Híjole. bueno. Y, Fue muy confrontador eso, ¿verdad? Porque sí, nosotros, obviamente, estamos hablando con un montón de personas que no nos conocen, que nos ven por primera vez, pero nosotros trabajamos en nuestras redes sociales desde siempre. Somos emprendedores, empresarios,
y siempre trabajamos en las cámaras, Así ¿verdad? es. Pero fue muy confrontador ese video, ¿verdad? Totalmente. Y también bueno, me lleva a linkear linkear así, hablamos de lo digital, ¿verdad? Me lleva a unir los cabos con esta otra imagen que viste, que hay un versículo de la palabra que dice que la mies es mucha. O sea que hay mucha gente que realmente siente un vacío, que está necesitando de conocerle al Señor. Mm. Y que los obreros son pocos, ¿verdad? Y que nosotros somos obreros. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con los conocimientos que tenemos, con las posibilidades que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo era la imagen? Contale un poco a la gente. No, la imagen era, Y vamos a eh, ponerle, ¿por qué no, verdad? Después sí, en la no, edición le busca. ponemos para que puedan ver, ahí vamos a Sí, buscar. decía, la mía es mucha, o sea, hay mucho por hacer, Hay ¿verdad? Y mucho decía, por la hacer. mía es mucha y pocos son los trabajadores, o sea, los obreros. Y los jóvenes hoy en día están así con los jóvenes, digo, Ay, te ese sentí joven. súper viejo diciendo eh, eso. con su celular tirado, ¿verdad? Sin hacer nada. Hay mucho por hacer, hay Hay mucho por mucho por hacer. Y hacer. parte, y mira, enseguida vamos a entrar en el tema de por qué le pusimos pan y peces a esto, Ujú. ¿verdad? Pero una de las cosas que se va a caracterizar este podcast es sobre eh, darle a conocer la Exactamente. identidad que el Señor nos dio, no la identidad que nos dan acá en el mundo, ¿verdad? O lo que dicen que Sino, somos, ¿verdad? claro, sino que descubrir nuestra identidad, ¿verdad? Entonces ahí tienen que saber que todos nacimos con un propósito, ¿verdad? Totalmente. Y eso va a ser algo que nosotros, primero que nos apasiona porque fue algo fundamental y clave en nuestra vida y creo que es en la vida de todos, ¿verdad? Pero en la identidad vamos a entender por qué esto compete a todo lo que están escuchando, la parte de, de la misión, de que la mía es mucha, falta obreros, ¿verdad? Es que si hoy vos estás pasando por un momento de tu vida en el que no sabes para dónde ir, qué hacer, no tenés una misión justamente usando la misma palabra, ¿verdad? Es como que estás en un vacío o estás tratando de remar en un lodo muy pesado que no te deja avanzar, es que realmente necesitas conocer tu identidad, porque vos no fuiste enviado, no fuiste un accidente que tuvieron mamá y papá, no. Está escrito en la Biblia que tu nombre está escrito en la mano, en la palma de la mano de Dios. Entonces, sos tan importante que tu nombre está escrito en la palma de la mano de Dios. Y necesitas descubrir quién sos. Uno necesita descubrir quién es. Y en Cristo es que tenemos esa identidad. Y no solamente eso, sino que hay un propósito específico por el cual vos estás en este tiempo. Hay algo que vos Al tenés que no, hacer. al no ser un accidente, porque eso es Sí, una mentira de acá a la luna, totalmente. hay una misión por la cual vos viniste a la Tierra. Entonces hay una misión en específico por la cual el Señor te envió. Y dentro de este podcast, uno de los objetivos es ese. Que puedas descubrir. Descubrir tu identidad, descubrir el propósito, porque el Señor confía en vos, te envió para eso. Y Exactamente. una cosa más. Primero, se van a dar cuenta que mi café ahora está lleno. Y si bien hablamos de los milagros que hace el Señor y la multiplicación, le queremos contar que no fue ese caso, ¿verdad? Exactamente. Pasaron cosas en En nuestra el medio de la producción, grabación. sí, que tuvimos que cortar y empezar de vuelta Y y el aquí café está. se Y bueno, subió. el café es necesario. Ahora que nos van a ir conociendo, dicho sea de paso, nosotros le estamos abriendo la puerta de nuestra casa, Así ¿verdad? es. Y algo que forma parte de cómo me creó el Señor era con un Cafetero, gusto súper cafetero. hacia el café. Si nos están escuchando los colombianos, algo tendrás en tu Envíennos. Ah, no, ser no era eso, ¿verdad? de colombiano, Ah, ¿verdad? sí. Ese amor al café. Bueno, Ok. Nosotros lo que queremos hacer con Pan y Pez es que ustedes puedan conocer el amor real del Señor. O sea, Exactamente. lo real del Señor. Por eso nosotros somos bien reales también con ustedes, ¿verdad? Ujú. Esto que están viendo es quiénes somos nosotros. No vamos, acá en este Pan y Pez no va a haber mascaritas, no va a haber filtros. Capaz filtros acá, No, ¿no? Bueno, todavía no hace falta. en unos años capaz. Pero sí, lo que nosotros queremos presentarle a nuestro Dios como Exactamente. Padre que es, como ese Padre que le esperó al Hijo pródigo con los brazos abiertos, ese es nuestro Señor. Porque si así como el Señor fue, así nosotros vamos a presentar este podcast también. Así es. Al que no le conoce a Cristo, al que está ahí en Cristo y perseverando en su fe,
al que estaba y se fue como el hijo pródigo, Al que ¿verdad? está Esto, enojado incluso con el Señor, porque muchas veces sí, pasan cosas en la vida en la que la gente se toma con el Señor, sí, ¿verdad? Y bueno, y nosotros queremos que les descubra a papá como el papá perfecto que él es, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros le vemos o le miramos al Señor con los ojos que le miramos a nuestro papá terrenal, al papá que fue de por ahí no estuvo, o al papá que te trató mal, o al papá que te exigió demasiado, o no sabemos, ¿verdad? Pudiste haber tenido muy buen papá terrenal sí. o no haber tenido un papá en la tierra. Pero el Señor suple y va a suplir en tu corazón siempre que vos le permitas, porque es un caballero, siempre que vos le permitas, Él va a suplir todo lo que en cuanto a la paternidad se refiere, ¿verdad? Totalmente, porque a lo mejor cuando nosotros decimos el padre, como el hijo pródigo, le esperó con el brazo abierto y vos llevas de repente a tus experiencias y decís, mi Sí, padre, ¿sabes qué? sí, Con totalmente. cinto me iba a Sí, recibir, así es. o mi papá no me iba a recibir jamás. Sí. Dios no es así. Nuestro Y, Padre nos espera siempre con los brazos abiertos. Pero también tenemos que saber que también que nosotros somos quien tenemos que volver al Padre. total. Nosotros somos Como ese hijo quien pródigo que tomó la exactamente. decisión de volver aún Volver. habiéndose equivocado un montón, ¿verdad? Y si siento en mi corazón decirles que si ese es el momento por el cual están pasando ahora, que sea esto como una señal, vamos a O decirle, sea, que de que vos que es tomes el como que el Señor momento. te está hablando, porque el Señor te está hablando. O Es sea, momento de volver a la casa de papá. así es. El Señor te espera. No importa qué pasó. No importa qué hiciste. No importa. Volver a la casa de papá porque es muy diferente en la casa de papá que lo que hay ahí afuera en el mundo. Totalmente. ¿Sí? Y sabes, me gustaría poder hablar, hablábamos hace rato del concepto de santo, ¿verdad? Y es importante en este punto porque muchas veces, religiosamente hablando, no estoy hablando de una religión o de otra, ¿sí? Ni de una iglesia o de otra, estoy hablando de lo que es ser religioso, cuadrado, cerrado, ¿verdad? Tenemos un concepto de santo mal aprendido. Sí. Porque lo que la religiosidad nos enseñó es que el santo es el perfecto, y perfecto hay uno solo, dice la palabra, ¿verdad? Que es Jesús, fue Jesús, es Jesús y siempre va a ser él. Santo, en realidad, conceptualmente hablando, habla de apartado Ujú. para un propósito, apartado para Dios, Apartado del apartado pecado. del, sí, apartado elegido, seleccionado de entre el montón, ese es el santo. O sea, William es santo, Vanessa es santa, vos sos santo si le estás buscando al Señor y le aceptas al Señor en tu corazón, vos te volvés santo al ser apartado. Eso significa ser santo. Y eso no quiere decir que nosotros seamos, porque ese es el concepto, el santo no se equivoca. Él es No, y santo, justamente no peca. es el concepto que queremos erradicar, porque ese concepto está mal. Y hecho, y que quiero decirlo más que acá nosotros estamos hablando que somos personas como ustedes, que tenemos nuestras equivocaciones, que tenemos nuestro proceso, porque somos procesados hasta el último día acá en la tierra. Sí. Ahí tenemos un ejemplo a Pablo que decía, he culminado la carrera, he mantenido la fe, Ujú, ¿verdad? ujú. He peleado la buena batalla, he mantenido la fe. O sea que él a los 90 y algo años que murió, él todavía estaba siendo procesado. Claro, todos Entonces, los días. y si Pablo, sabiendo que el apóstol que fue Sí, procesado hasta el final, también nosotros. Entonces, nosotros no estamos hablando desde un punto de que nosotros sabemos todo, claro, absolutamente nada. Nosotros lo que queremos compartir es lo que el amor de Dios hizo con nosotros y la totalmente. luz que el Señor puso para que nosotros podamos ver, para que salgan esas tinieblas, esa misma luz queremos llevar a todos los hogares de donde Totalmente. llegue este podcast, ¿verdad? Eso es lo que está en nuestro corazón. Exactamente. Y es lo que realmente queremos que pase contigo, ¿verdad? Al escuchar episodio a episodio, que vos puedas ser un poco más Cristo. Porque ser cristianos es ser como Cristo, ¿verdad? Exactamente. Y todos los días podemos pulirnos. O sea, ser santo es solamente ser apartado para Dios y decidir también vos apartarte del pecado y de las cosas que sabes que te alejan del Señor. Apartarte. Pero perfecto, a la perfección de Cristo, o sea, un día a la vez, un poco, no vamos, nunca vamos a poder ser como Él, pero parecido a Él, modelarle a Él, es Claro. lo que buscamos, ¿verdad? Claro, y bueno, nosotros estamos dando una introducción de lo que es panes y peces y lo que se van a encontrar en el camino. Este es el primer capítulo y decidimos llamarle panes y peces
y al capítulo, digo, para explicar también por qué le llamamos así al podcast, Sí. ¿verdad? Que lo Porque, vamos a tener todos los lunes. exactamente, Todos los lunes, todas las semanas, vas a tener un episodio fresquito de panes y peces. acá es un área nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Escríbanos, Sí, díganos qué les parece, denos sus opiniones, sí, queremos saber. qué quieren, o sea, qué les gustaría hablar, qué les gustaría escuchar, ¿verdad? Mm, Porque vamos a ir conociéndonos, ¿está bien? Y totalmente. panes y peces, el nombre, o sea, si bien a lo mejor uno asocia directamente a lo que pasó De la de la multiplicación. multiplicación de los panes y peces, en realidad tanto los panes como los peces tienen mucha representación en el mundo espiritual, Mm. ¿verdad? Y vamos a ir hablando un poquito de eso. Pero vamos a entrar un poquitito a qué fue lo que pasó en ese momento de lo que fue la alimentación de las 5.000 personas. Sí, vamos a contar el contexto histórico y lo que fue pasando, ¿verdad? Y queremos que mastiquen un poco con nosotros todo lo que, miren, gente. Todo lo que nosotros podemos compartir con ustedes, el Señor habló a nuestro corazón en los días anteriores, ¿verdad? El Señor nos trajo esta palabra. De hecho, les contábamos que Panes y Peces tiene este nombre hace 2 años, tiene incluso el branding, ya empezamos a trabajar hace 2 años, lo pulimos ahora, ¿verdad? Pero esta semana, antes de grabar esto, el Señor nos habló un montón sobre esto, nos sentamos a ver, a ver qué quería el Señor que hablemos, ¿verdad? Sí. Y muchas veces cuando vemos, esta es una de las historias bíblicas más conocidas, Mm, ¿verdad? Y muchas veces cuando no nos ponemos a estudiar como tal y escuchamos de oído, de así de lejos, pensamos que cuando alguien nos va a hablar de la multiplicación de los panes y los peces o de la pesca milagrosa, ¿verdad? Pensamos que se va a hablar de finanzas nomás o de claro, multiplicación y de que nos va a ir re bien. Y va mucho más allá de eso, lo que el Señor quiere compartir contigo y con nosotros, ¿verdad? así Entonces, es. por eso queremos contarles un poquito. Exactamente. Y sobre todo esto, este podcast, ¿verdad? Antes de entrar ya directamente a la explicación, busca que nosotros podamos, o sea, que podamos ver y vivir las palabras, ¿verdad? Sí, Que total. nosotros podamos vivir lo que está escrito en este lugar. Porque algo que nosotros, que nos fue revelado a nosotros, que hablaba hace rato, Vane, hablábamos un poquito antes de la grabación, es que una revelación que se nos fue dada y queremos compartir con ustedes es que esta palabra es la Biblia. No es que habla de los profetas y el pueblo antiguo, qué sé yo, hace miles Sí, de no es un años, libro histórico. exactamente, sino que la Biblia habla sobre nosotros, Sí. ¿verdad? Las situaciones en la Biblia habla de nuestro día a día. Por eso tenemos de repente decir, ¿cómo la Biblia va a responder un problema Ah, tan wow. actual como ahora si antes no había Hay respuesta. tecnología o cosas así? Hay respuesta Respuesta para todo. para ¿Por qué? todo. Porque o sea, la palabra de Dios es viva y se vive. Ah, ¿Está sí, bien? Acá cuando hablan al profeta no están hablando a nosotros. así es. Pero a veces somos el profeta, a veces somos el pueblo infiel. O sea, el Total. 99% de las veces somos el pueblo infiel, pero también tenemos guías de cómo también ser los profetas para las Claro. naciones del Señor. Porque como hablamos hace rato de la misión que tenemos en este mundo, ¿verdad? Esto nos fue revelado, así como bien decís, y quiero traer nomás a memoria esto que leí esta semana en Facebook, justamente. Hay aquí en nuestro país, en Paraguay, un periodista muy conocido y muy querido por la gente Ujú. que se llama Ser Ateo. Él dice que es ateo, Sí, ¿verdad? Y él cuenta a diario que la gente le encuentra por la calle y que es un señor mayor, sí, súper respetado. Él cuenta las historias que la gente le cuenta por la calle o de lo que habla con las personas por la calle. Y él contaba en esta historia que yo leí que una señora se acercó a él y le contó su testimonio que ella, espero que ella escuche este podcast en algún momento y diga, yo era, ¿verdad? sí. Porque lo que esa mujer hizo fue tremendo. Dice, cuenta esta historia que fue real, que sucedió esta semana que ella se acercó y le contó que ella sobrevivió el cáncer y que ella sabe que fue Dios el que le salvó y que ella ahora vive para el Señor, que muchas cosas más, ¿verdad? Y él le dice que hubo, qué sé yo, entre palabra y palabra, estoy parafraseando, que lindo que ella viva eso, que viva su fe, pero que ella sabe que él es ateo, que se sabe eso, ¿verdad? Y ella le dijo, entre otras palabras, parafraseando de vuelta, digo, tranqui, Dios es revelación y algún día se te va a revelar. Y fue todo lo que le dijo. Ella no se peleó, ella no se discutió, ella no le trató de ganar para Cristo a la fuerza.
Fue tremendo lo que hizo esa mujer en realidad, ¿verdad? En ese tiempo. Ni siquiera sé a qué iba con eso, pero sentí en mi corazón que quería No, contar. Porque realmente nosotros, vos estabas diciendo sí, que tenemos que vivir, que la palabra es vida, o sea, está viva realmente. Y hablábamos hace rato antes de empezar a grabar que yo creo sinceramente que nosotros somos los trabajadores de la última hora, o sea, que Cristo viene en cualquier momento sí, y que nos así es, toca a nosotros vivir en lo sobrenatural y sí, movernos como que el Señor vuelve y que termina todo. O sea, claro, que nosotros tenemos que estar apurados en ganarle a la gente para el Señor, en contarle la verdad, porque claro, nosotros pasamos por todas las etapas, mm, ¿verdad? Nosotros pasamos por la etapa de no conocerle al Señor. sí, Pasamos por la etapa de conocerle al Señor y aún así de irnos a los oídas, chanchos, ¿verdad? de oídas, Sí, de oídas, de conocerle de oídas y nos fuimos a los chanchos a ensuciarnos y pasamos por la etapa de volver a la casa del Padre y ahora estamos viviendo en la casa del Padre y para el Padre, ¿verdad? O sea, claro, nosotros elegimos, ¿cómo dice esa canción que te dije el otro día que me hacía llorar demasiado? Gastar nuestra vida por el Señor, ¿verdad? así Y es, es una elección que nosotros hicimos, pero, o sea, de vuelta nomás es, antes de entrar hacia a profundidad que el Señor tiene mucho más para tu vida que multiplicar tus panes y tus peces. O mm, sea, tiene mucho más que te vaya bien, que tengas la casa de tus sueños, que se cumpla el mapa de tus sueños, del vision board, como le quieras llamar. Hay mucho más que eso. amén, Entonces, la intención de este tiempo juntos es que vos le puedas conocer a ese Dios dueño de tu vida que quiere mucho más para vos y que quiere algo eterno, no algo de acá nomás y por un tiempo. así es, ¿Verdad? sí. Y por eso me casé con ella, ahora pueden saber por qué. No o sea, todas las cosas que el Señor hizo con nuestro matrimonio es impresionante, Tenemos ¿verdad? como para 5 capítulos para contar eso. Sí. Pero es realmente así, así como le escuchan a ella. Nosotros realmente somos, podemos decirnos que somos apasionados del Señor, ¿verdad? Mm, Estamos apasionados con el Señor. Algo que solemos decir es ver lo sobrenatural de Dios, porque Dios no se presenta de otra forma. así es, Dios es porque Él sobrenatural, es sobrenatural. es sobrenatural. Y la única forma de experimentarle al Señor es de la forma sobrenatural. Así Y es. lo que está escrito acá no es saber lo que pasó, no es saber conocer la Biblia de punta a punta, porque no se trata de eso, sino se trata de vivir lo que está De escrito acá. conocerle al Dios que hizo todo eso Exactamente. posible. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir en este lugar es eso, vivir las promesas del Señor, vivir lo que está escrito, Así ¿verdad? es. No solamente conocer, no solamente saber, este no es un podcast informativo, No, no es. no es. No, por informativa, pero también Claro que vas a aprender el muchas cosas, vamos conocimiento, a aprender nosotros de ustedes, o sea, claro, esa es la idea, porque también está escrito que el pueblo perece por falta de conocimiento. totalmente, y a eso iba también, que decía que también fortalecer la fe, obviamente, es uno de nuestros objetivos con esto, fortalecer la fe de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y la nuestra, obviamente, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Totalmente. Entonces está conectada una cosa con otra. Solamente que justamente en breve vamos a ver un caso donde el conocimiento por sí solo no sirve para nada. Así No es. sirve para nada. De hecho, eso se aplica en muchos niveles, porque también hablamos de eso. Cuando enseñamos eh, marketing, cuando sí, enseñamos ventas, claro, con de repente con nuestro equipo de trabajo y todo lo demás. Hablamos que de repente que la gente se llena de capacitaciones, de cursos y todo lo demás, pero no aplica. Vos totalmente. podés, o sea, hay una frase también que dice, si vos sabes, pero no Pero no haces, haces. es igual a que no sepas. Y es lo Totalmente. mismo. Esto es vivir y experimentar eso. O sea, no es conocer solamente, Y no limitarse ahí. hay otra frase que nada, no es bíblica para nada, que ni siquiera sabemos a quién adjudicarle, siempre hablamos de esto, porque se dice que tanta gente dijo, ¿verdad? Que el concepto de locura es buscar tener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Y si vos estás hoy pasando mal, estás triste, estás en un pozo, estás, no sé, en depresión, ya no ves un camino para dónde ir, ¿por qué vas a seguir encerrado en tu pieza? ¿Por qué vas a seguir sin hablar? ¿Por qué vas a seguir sin pedir consejo? ¿Por qué vas a seguir solo? Porque no fuimos creados tampoco para estar solos. No, Fuimos creados para hacer carbón encendido dentro del fuego, o sea, estar un carbón que se aleja del fuego se apaga.
y podemos llevar esto al ámbito de la iglesia. Pudiste haber estado en la iglesia, ser parte de los cultos, de todo, del grupo juvenil, de una de lo que sea. Y te alejaste y vos te diste cuenta que se fue apagando no solo tu amor por el Señor y tu fuego, sino tu vida misma, porque es como que no tenés rumbo cuando te alejas, ¿verdad? Y papá te llama, o sea, papá te está llamando, no estás escuchando este podcast porque sí nomás, no es una coincidencia, es que el Señor permite todas las cosas y si Él permitió que alguien te envíe esto o que vos le mandes a alguien o que vos pongas play 2 años después, tres, qué sé yo, Sí. es por un motivo en especial y, ¿sabes? Es tiempo de ser intencionales. Es muy institucional y hablar con la verdad. La verdad de repente confronta y una verdad tremenda es que nosotros tenemos que despertar nuestro espíritu de guerra, Uf, ¿verdad? Algo que vamos a hablar mucho acá es de guerra, ¿verdad? De totalmente. despertar ese espíritu de conquista, porque Atájense los varones. hay que conquistar. Y si vamos a hablar de lo que es guerra, la forma de los que, a ver, la única forma de ser un buen guerrero en el momento de la guerra, estar preparado, es mantener afilada nuestra arma. ¿Está Totalmente. bien? Afilar nuestra técnica y afilar nuestra arma, ¿verdad? Van a saber que acá, sí, cuando nos van a ir conociendo a nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar mucho desde el punto de vista del deporte. Yo hice deporte toda mi vida, fútbol, la mitad de mi vida, la otra mitad de mi vida hice deportes de Contacto. contacto, ¿verdad? De combate. Y vamos a hablar mucho de esa analogía, ¿verdad? Pero es demasiado importante entender qué significa que nosotros estamos en guerra, qué Totalmente. significa que nosotros tenemos que despertar ese espíritu de conquista, porque nosotros venimos acá a conquistar, Claro. así como David, ¿verdad? Vamos a tener distintos tipos de gigantes. Hoy no sé cómo se va a llamar el gigante que está en tu vida, pero yo le digo una cosa, así como dijo David, que si nosotros vamos en el nombre, que es sobre todo nombre, ¿verdad? Que es Jesús, Jehová de los ejércitos te va a dar la victoria. No importa el gigante que se levante, Sí, ¿verdad? totalmente. Ese tema en específico, yo creo que vamos a armar un capítulo Estamos o haciendo varios. nuestra lista, gente, y queremos que ustedes nos digan Sí, también, ¿verdad? Ahí en comentarios cuéntenos alguna historia bíblica, alguna cosa que quieran hablar, alguna duda que tengan, algo sí, que escucharon que no entendieron. No sé, hace rato William estaba hablando de Pablo, por ejemplo, y cuenten más sobre Pablo, porque, qué sé yo, no sé, me interesó saber, o sí, sobre el tema de, porque hay historias bíblicas que son así súper conocidas, que se ven desde la escuela, ¿verdad? De sí, repente, bueno, en este lado donde nosotros estamos, ¿verdad? Todavía hay escuelas donde se habla la palabra, donde se muestran cosas, videitos, ¿verdad? Entonces, lo que sea que quieran contarnos, déjenos en comentarios, está bien. ¿verdad? O sea que nosotros podamos aportar también desde acá. Bueno, mira, cosas para hablar, tenemos un montón de cosas. Muchísimo. Solamente quería dejar también establecido esa parte, ¿verdad? Que Sí, nosotros nacimos para conquistar. Nacimos para conquistar. No sé, y la palabra habla de ir en victoria, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir de victoria en victoria si no tenemos guerras que ganar? claro, ¿Victoria de qué vamos a tener si no tenemos un enfrentamiento que salir victorioso? totalmente. Entonces, la palabra también dice, y Jesús dice esto mismo, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Fricciones. Sí, O sea, te asegura, van a haber problemas. claro. Y después dicen, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo. O sea, estamos en el equipo ganador, así que no Amén. importa las aflicciones, vamos a salir victoriosos. Amén. Pero vamos a volver a nuestro Dale tema pues, inicial. vamos a contarles sobre los panes y los peces. Panes y peces, ¿verdad? Primero vamos a ir directamente de dónde sale la frase panes y peces, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? Cuenta la historia donde Jesús estaba predicando y enseñando y en un punto él se quiere apartar, ¿verdad? Se quiere Sí. apartar y seguramente descansar porque todo el día estaba con eso, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué pasa? La gente se entera de que él se iba a otro punto y le siguen. Ojo ahí con eso también, ¿verdad? Sí. Le siguen porque quieren más del Señor, ¿verdad? Y ahí está una, una estrategia, o ¿cómo le puedo decir? La palabra específica, buscarle al Sí, Señor. estar con expectativas de qué el Exactamente, Señor va a hacer. ¿verdad? No, pero Ser provocadores, ¿verdad? o sea, sí, pero buscarle al Señor, Sí. buscarle con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Y no dejarle, ¿verdad? Eso que conecta ahí con, un poco con Jacob, ¿verdad? Ujú. Lo que hizo un poquito más atrás, pero vamos a hablar de eso en otro momento. Entonces, Sí. la gente le siguió a Jesús, ¿verdad?
quiero que entiendan esto. Esto no fue una convocatoria. Vengan acá que vamos a dar una prédica al culto de las 10 de la mañana, vengan. No. Sí. Él se estaba yendo y la gente le siguió. Y dice que habían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice exactamente Está así escrito en escrito la palabra. así, sí, así 5.000 está. hombres, o sea, 5.000 familias que se fueron a escuchar más de Jesús. Y Jesús dice que tuvo misericordia de ellos. Y les sanó a los que estaban enfermos y se Exacto. fue enseñando la palabra hasta altas horas del día. Ya empezaba a ser tarde. Entonces los Acá apóstoles, ¿verdad? te leo, te leo. Sí. Esto está, gente, bueno, miren, esto es algo así súper peculiar, Ujú, porque vamos a hablar de dos ocasiones donde el Señor multiplicó panes y peces, ujú, ¿verdad? Y estos milagros son el único, o sea, la multiplicación de panes, de los panes y los peces, es el único milagro que se encuentra en los cuatro evangelios, ¿sí? claro. Si vos todavía no estás manejando la Biblia, es cuestión de que empieces a abrir y la vas a manejar. Pero bueno, dentro del Nuevo Testamento, que es desde donde Jesús aparece, ¿verdad? Hay cuatro personas que hablan de todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Ujú. Y este milagro es el único que se describe, que las cuatro personas lo describen, ¿Por ¿sí? qué? Porque son cuatro personas distintas Distintas. desde perspectivas diferentes, Diferentes, ¿verdad? exactamente. Bueno, y en esta parte dice, esto está en Mateo 14 21 lo que vos decías, perdón, desde el 15 les leo. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada, o sea, ya es tarde. Despedile a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y esto está en Mateo, pero en otro evangelio especifica que había un muchacho, un muchachito. Y cuando la Biblia habla de muchacho, habla de un adolescente, ¿verdad? Nos llamó mucho también esto la atención. Y dice que era un niño, un muchachito, que acercó lo poco que él tenía en ese momento, o sea, que él ofreció eso. Y qué poderoso es, porque también está escrito que era pan de cebada. Y nos pusimos, quiero que sepan, ¿verdad? Que nos pusimos a leer, a ver de qué se trataba el pan de cebada. Y el pan de cebada era un pan oscurito, durito, era un pan que era de los pobres, ¿sí? De la gente con menos recursos económicos. ¿A qué nos lleva a pensar eso? Esto no está escrito en la Biblia, pero nos lleva a pensar, yo como mamá pienso. Sí, Tal vez su mamá se enteró de que el rabí, el maestro poderoso que estaba sanando enfermos y que estaba viajando de una ciudad a otra, hablando, haciendo milagros, iba a estar en una ciudad cercana y lo manda a su hijo, muy probablemente con provisiones para unos días porque tiene que caminar kilómetros y volver a casa, ¿verdad? Con lo poco que ella tenía. Esta es una idea que yo claro. como mamá me hago, ¿verdad? Y este chico, tal vez su mamá le dijo, mira, hijo, esto te tiene que alcanzar hasta que vos vuelvas, porque nadie te va a pasar la mano, vos no tenés dinero, qué sé yo, ¿verdad? Porque estudiando un poco más nos dimos cuenta que este era un pan de pobres. Después estaba el pan de trigo rústico, lo tengo acá, mi copiatín, le decimos acá en Paraguay, y el pan de trigo refinado que era para las bodas, para la gente con más dinero, etcétera, ¿verdad? Sí, Este niño, este adolescente, entregó lo poco que tenía y de eso el Señor hizo mucho. exactamente. Ahí podemos ver muchas cosas. Primero que era una persona que, según lo que vemos, De bajos recursos. era de bajos recursos, ¿verdad? Y también que él también tenía hambre, ¿verdad? Si Sí, los 5.000 tenían hambre, las cinco él mil familias también. tenían hambre, él también tenía hambre y aún así entregó al Señor Así para es. que él después eso lo convierte. Por Sin eso, saberlo incluso, porque ¿qué hizo este chico? Él se fue y ofreció lo que claro, tenía, claro, ¿verdad? él lo hizo esperando algo. Claro, porque él primero, qué sé yo, no dice la Biblia si él ya le había visto a Jesús multiplicar algo antes, ¿verdad? No lo menciona, pero tal vez él no sabía qué era lo que iba a suceder con eso, pero él se fue Claro. y ofreció de lo que él tenía. Exactamente. Y bueno, ahí es donde, bueno, continuando un poquito la historia y vamos a volver otra vez al chico enseguida. Ahí es donde el Señor, ¿qué hace? Primero, fuerte mayúscula, orden, ¿verdad? Ordenó, ¿verdad? Por grupo a las personas, ¿verdad? Es muy importante esto, la parte del orden Del del mundo orden. espiritual. Ujú. Ordenó por grupo a las personas
Y los apóstoles estaban diciendo así, pero ¿para qué le vamos a ordenar si tenemos, cómo vamos a hacer para alimentarle si tenemos cinco Imagínense, panes y dos peces, sí, ¿verdad? imagínate el trabajo de entre 12 tipos, Sí, organizar a 5.000 familias, que no sí, sabemos si tenían uno, dos niños, 10 niños, porque la sí, multiplicación ahí, ¿verdad? sí, Y tenía que organizar en grupos de 50 y de 100 personas. sí. Imagínate todo ese trabajo. Y mientras ellos hacían esto y obedecían, se multiplicaban los panes y los peces en la Claro, cesta. ahí habla que Jesús levanta la vista y agradece por el pan y los peces y Así después es. empieza a repartir. Y dice algo súper, súper interesante ahí, que no es solamente que todos comieron, sino que comieron y estaban todos satisfechos hasta Satisfechos. saciarse y Sí, sí. decía algo que en Juan 6:11 dice esto, dice que tomaron cuanto querían. O sea, no había un límite. A te toca, mira, bueno, tres Un cuartos de pan peso. cada Claro. familia, no. Sí, y estaban con su balancita ahí para pesar, No. ¿verdad? No, ahí dice que tomaron cuanto querían. Y es impresionante y tiene que ver ahí cómo el Señor bendice. Porque cuando el Señor bendice, bendice y bendice en De abundancia. sobremanera, ¿Entendés? sí. Porque como hablamos hace rato, el Señor es sobrenatural. ¿Verdad? Sí. No solamente multiplicó porque multiplicar para que le toque uno a cada uno ya era suficiente, sino que era Coman cuánto cuanto querían, quieran y cuánto querían. encima sobraron 12 canastas en esa ocasión. Y ahí quiero hablar otra vez del niño de algo que no está escrito acá, ¿verdad? Como dice nuestro pastor, esta es primera de William 1:1. Primera William 1:1. Te amamos, pastor, te estás viendo. Tremenda bendición en nuestra Sí, vida. tremendo. Él dice, perdón, él dice, yo digo, perdón, pastor, yo digo, a mí me gusta imaginar que estas 12 canastas que sobraron, a mí me gusta imaginar que eso volvieron otra vez al chico, porque salió de él, ¿verdad? Ese gesto que aún con hambre quiso compartir con lo que tenía. Yo creo que esas 12 canastas capaz volvieron para él y para su Para su familia. familia, tal vez, ¿verdad? ¿Entendés? Sí, Entonces es algo lindo que pensar, ¿verdad? Pero de totalmente. todas formas, no solamente multiplicó para que todos coman, sino que tomaron cuanto querían y de eso sobró otra vez, 12 canastas llenas. Imagínate que los discípulos querían despedirle a la gente, o sea, que se Sí, vayan ya, ¿verdad? Que se vayan y vean qué van a comer. Y el Señor les desafía a no, encárguense ustedes, denle de comer. sí, Y me rompe la cabeza pensar, y si traspapelamos, podemos pasar a los 4.000. No recuerdo si ya dijimos esto porque sí, estuvimos hablando tantas veces antes de empezar a grabar, que cuando yo empecé a adentrarme en la palabra, me llamó tanto la atención saber que el Señor no multiplicó los panes y los peces una sola vez. De hecho, habrá hecho tantas veces, pero está escrito en dos ocasiones diferentes. sí, En una ocasión fueron 5.000 familias, como lo dice, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños, 5.000 cabezas de hombres, por así decirlo. Y en otra ocasión fueron 4.000. sí, Y en la segunda ocasión otra vez hay más enseñanza, porque pasa lo mismo. sí. Hay panes y hay peces. En esta segunda ocasión hay 7 panes y 7 peces, ¿verdad? En realidad no especifica cuántos peces, dice 7 panes y peces, Sí, algunos. O ok. sea, sí, Entonces son 7, ¿verdad? sí, Y pasa lo mismo, el Señor multiplica, son 4.000 personas, de vuelta solamente los hombres son contados, sí, y sobran de vuelta 7 canastas. O sea, todo lo que hablamos hasta acá, igual, ¿verdad? O sí, sea, con otro número es el milagro igual. Pero imagínense que en esta ocasión hay dos evangelios donde se habla de los 4.000. Y en las dos se menciona a Felipe haciendo una pregunta al maestro, ¿verdad? sí, Donde le dice, maestro, vamos a necesitar 200 denarios para poder traerle pan a esta gente. Porque en ese caso, la gente llevaba 3 días con Jesús. Estaban cansados, con sí, hambre, sucios, con sueño, muchas cosas, porque donde estaba predicando era desierto, ¿sí? Entonces la gente llevaba 3 días ya ahí. ¿Y qué le dice el Señor de vuelta? Aliméntenle a esta gente. Y Felipe le dice, pero maestro, no sabemos cronológicamente si fue antes o después de la multiplicación de los 5.000, pero sí sabemos que fue después de la multiplicación del vino. Y Felipe ya era discípulo de Jesús en ese momento, o sea, él ya podía haber o estado en el vino o escuchado la historia de los demás, ¿verdad? Cuando el Señor hizo vino nuevo y encima del mejor. Y Felipe le dice al Señor, pero maestro, vamos a necesitar 200 denarios para así 200 denarios era mucho dinero en ese momento, porque 200 denarios representaba 200 días de trabajo.
Un denario era el pago de un día de labrar la tierra en el sol Un por jornal hora, sería, un ¿verdad? jornal, exactamente. Y 200 denarios representaba 8 meses de trabajo para un ser humano. Sí, Al valor de hoy, haciendo cambios, viendo y qué sé yo, ahora son $16.000. Hoy $16.000 te puede parecer una locura, para papá Dios no es nada, una, ¿verdad? sí, Y nos llama o sea, me llamó mucho la atención porque nosotros muchas veces somos Felipe. O sea, vimos tantos milagros, tantas cosas que Dios hace en nuestra vida y de vuelta hacemos la pregunta, "¿Pero ¿cómo vamos a hacer esto? sí. ¿Cómo voy a hacer lo que me estás pidiendo, Señor?" De hecho, que un poquito más adelante en la historia pasa que, y es algo lo que hablamos al principio, que al Ujú, salir de toda esta multiplicación, venían los fariseos, ¿verdad? ujú, Venían los fariseos a cuestionarle a Jesús y a desafiarle, queremos señales en el cielo. Y ahí el Señor le dice a los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos eran los representantes, entre comillas, de Dios en ese tiempo, eran los ujú. que se Conocían dominaban todo la palabra de punta a punta, ¿verdad? el Antiguo Testamento. Y eso es lo que hablamos mucho al principio. Acá el Señor le llama hipócritas, ¿verdad? Hipócritas le dice que quieren, ustedes saben leer las señales del cielo y saben cuándo va a llover y cuándo no, ¿verdad? Pero no saben interpretar los tiempos. O sea, No eh, reconocen. no reconocían. El Señor vino y los que le recibieron en su corazón fueron las personas que capaz no tenían ni estudios y estas personas que conocían de pe a pa la palabra, no, porque tenían endurecido su corazón. ¿Por qué? Es lo que hablamos al principio, que no es saber lo que está escrito en la palabra, sino que vivir lo que está escrito en la Así palabra. es. Es vivir la palabra de Dios. Y a los que vivían la palabra de Dios les fue revelado todas estas cosas. Mm, Y ahí Jesús le dice esto, y es algo que quiero enfatizar muchísimo, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de los fariseos, así y es. atiendan esta parte, y ahí va a lo que decía recién Vane. Los discípulos no entendieron por qué dijo esto Jesús, y dijeron, ¿será que está diciendo esto porque nos trajimos suficiente pan? Sí, o sea, Bueno, pensaron, el Señor nos está llamando la atención y nos compara con los fariseos porque no nos preparamos, porque no claro, vinimos con lo que porque teníamos que venir. claro, habló de la levadura, si pues estás Sí, hablando del, ¿será que no porque por el pan que trajimos muy poco no nos va a alcanzar? Y acababa el Señor de multiplicar, hizo ya los 5.000, hizo los 4.000 y ahora se preocupaban porque había poco pan, ¿verdad? Y ahí le dice, ¿por qué pensáis entre vosotros hombres de poca fe que no tienen pan? ¿Acaso no vieron lo que acaba de pasar? Y ahí antes de explicar lo de la lavadora de los fariseos, ¿cuántas veces nosotros que tuvimos milagros en nuestra vida, que el Señor de repente nos sanó de alguna enfermedad, restauró nuestra familia, restauró nuestro matrimonio, nos bendijo de alguna forma, o a veces no teníamos cómo llegar para pagar el alquiler o para pagar ciertas cosas y de alguna forma el Señor proveía? ¿Verdad? Y después pasa el tiempo y nos olvidamos y otra vez nos preocupamos por pequeñeces mm, cuando nuestro Dios, nuestro Padre, es dueño de todo, es dueño de nuestra vida y está al control de todo lo que sucede. mm, Y ahí le dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué tienen poca fe? ¿Verdad? No acaban de ver lo que acabo de hacer, así ¿verdad? es. Y la levadura de los fariseos, dice, a ver, acá esto está en Mateo 16. 5 16, empieza. 11. Ujú. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? De la religiosidad, ¿verdad? Cuidado con ser religiosos. ¿No? De vuelta, a lo mejor alguno no se entiende con ser religioso, no estamos hablando de tener una religión, de hecho que no hablamos luego De religión, de sino de religión, de relaciones. relación con el Señor. Se trata de religiosidad, de ser cuadrados y entender esto como una lectura, ¿verdad? Y no vivirla, Totalmente. ¿verdad? O sea, el Señor bendice, multiplica y todo, y eso no va a pasar con nosotros. Así O es. sea, todo nuestro conocimiento y sabemos todo lo que hace el Señor se va a quedar como una historia antigua o vamos a empezar a vivir lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Totalmente. Entonces ahí es donde entra un poco lo que hablamos al principio del objetivo de este podcast. ¿Y por qué panes y peces también? Porque nosotros queremos vivir así como nosotros estamos viviendo el día a día y nos maravillamos con lo sobrenatural de Dios. Y no hablamos solamente de la provisión.
Sí, y ahí conectamos este Sí, versículo que nos gusta tanto, que dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu amén. alma. Y gente, panes y peces es para que podamos ser prósperos a la luz de la palabra. O Ujú. sea, entender para qué fuimos llamados a la tierra. Sí, ¿Cuál es nuestro propósito? Entender ese para qué. Entender también el por qué te sucedieron las cosas que te sucedieron hasta acá y que todas las cosas ayudan a bien, como ya lo hablábamos, ¿verdad? Tal vez hoy estés pasando por algo que vos imposible que entiendas y me pasó muchísimo, me tocó muchísimo en una temporada en la que nosotros estuvimos muy mal como matrimonio, que una persona que nos amaba mucho me dijo, Tené paz, tranquila, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8, 28. Y en ese momento yo le quería morder, no sé. O sea, era así, no, no puedo entender por qué me decía eso. O sea, lo que uno, algo, lo peor que le puedes decir a una persona que está pasando mal es tranquilo, todo va a estar bien. ujú, O sea, una persona que está cegada, ¿verdad? Porque sí, en ese momento yo estaba cegada. Pero hoy yo puedo entender que muchas de las cosas que fueron permitidas que sucedan en nuestra vida matrimonial o personal, incluso de niños, antes de conocernos nosotros, fueron para que nosotros hoy podamos apoyar a otras personas y contarles cómo el Señor nos sacó de ahí, que ellos también les pueden sacar. Y lo mismo te digo a vos, porque tu testimonio, lo que vos pasaste hasta ahora, puede edificar, hacer crecer la vida de alguien más, le puede sacar a alguien del pozo cenagoso, ¿verdad? ujú, Y es muy importante que podamos entender esto. Y volviendo a este versículo que amamos tanto y que yo creo que es uno de los versículos bandera de este podcast, es, queremos que prosperen en todo, pero, así como prospera tu alma. O ujú. sea, cuanto más vos le conoces al Señor, mejor puedes caminar en cómo está escrito que tenés que caminar. Cuanto más vos conocés tu manual de uso de tu creador, vos mejor podés usar, igual que un electrodoméstico, y lo hablamos siempre, ¿verdad? Que hay un, no sé, te compras una aspiradora de las que aspiran solitas y nunca usaste en tu vida y no es solo encender y que funcione. Tenés que saber limpiar el filtro, tenés que saber si usa agua o no usa agua, si tiene vapor o no tiene vapor, si se le pone o no esto, si se limpia así o así, Sí, y si no se descompone. ¿Verdad? sí, Si vos no sabes usar, se descompone. Incluso la ropa es así. Tiene todas las indicaciones de si frío, si caliente, si se plancha, no se plancha, ¿verdad? Y nosotros también. Y si nosotros no entendemos que tenemos que prosperar, cómo prospera nuestra alma, es que pasa, ¿viste esta frase que se dice en el mundo de los negocios, que se va a equiparar el desarrollo personal con ingreso el económico. ingreso económico? Seguramente lo escucharon y si no, esto dice la frase, o sea, va a llegar un momento en el que vos vas a tener un desarrollo personal y si el dinero que tenés es más que tu desarrollo personal, eso sí o sí va a terminar equiparándose, o sea, vas a terminar perdiendo si es que tu desarrollo personal no aumenta. Eso es algo que se dice en el mundo de los negocios y es real. Y nosotros lo traemos acá, o sea, si espiritualmente vos no estás creciendo, avanzando, buscando de la fuente que es Papito Dios, es realmente imposible que puedas ser próspero en todo. Puedes tener mucho dinero, pero no disfrutar. Claro. Te puede ir súper bien en todas tus empresas, que te va bien en la vida misma en general, pero perdiste tu familia, perdiste tu esposo, perdiste tu esposa, tus hijos no te hablan. O sea, muchas situaciones diferentes. De hecho que ahí habla un poquito la palabra, ¿verdad? Que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles, ¿verdad? Así, tal Los cual. O el trabajadores. Dicen, constructor, sí, te digo, parafraseando para que sea un poquito más entendible. claro. Para nosotros, por ejemplo, parte de lo que es nuestro testimonio es que nosotros construimos muchas veces. A ver, hay otra parte de la palabra que dice que Jesús sea la roca, ¿verdad? Es como edificar, o sea, tener dos opciones, Cimiento. ¿verdad? Tenemos dos opciones, con Jesús y sin Jesús. Sin Jesús es como edificar una casa en la arena. Cuando vienen Exacto. las tormentas y el viento, se va a desmoronar la casa. Sin Ujú. embargo, si construís en Jesús, que es la roca firme, van a venir los vientos, las tempestades y la casa se va a mantener firme. Y Así es. nosotros tenemos esa experiencia que nosotros construimos y construimos y construimos sin que Jesús sea la roca, ¿verdad? Sin que Jehová esté en el centro Ujú. y tuvimos que se desmoronó y construir de vuelta y se desmoronó hasta que nosotros tuvimos esa revelación de que era con el Señor. Que era lo importante, lo realmente Era lo más importante. importante, que Jesús tiene que ser el centro Así y que es. es con Jehová edificando nuestra casa,
Las cosas es, cambiaron. es totalmente diferente, ¿verdad? Y hablando un poquito de lo que es nuestro tema, ¿verdad? De lo que es panes y peces, Ujú, podemos hablar muchos ejemplos de lo que simboliza los panes, ¿verdad? ujú. De hecho, que sé que Vane tiene una historia que le encanta, que quiere compartir con ustedes, pero ya me adelanté y ya contar otra yo, ¿verdad? Pasa que panes y peces es tan profundo que podemos hablar horas, ¿verdad? Sí. Hablar horas de todo lo que simboliza los panes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se escapaba, ¿verdad? De Egipto, ¿verdad? Ujú. Donde bueno, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, El pueblo cuando de Israel, rápidamente, contamos, el pueblo escogido por Dios, o sea, el sí, pueblo de Dios. contamos porque hay muchos que saben de memoria y hay otros que escuchan por primera Y que vez. queremos saber de vuelta, le Sí, decimos en el comentario, che, cuenten más sobre el pueblo, no entendí claro, esa sí. parte, no sé a qué se refieren. Y pongan ahí nunca primera vez ¿Dónde que podemos escuchan. leer? Sí, sí, sí. Entonces, todo esto pasa en Génesis, dicho sea de paso, ¿verdad? El pueblo de Israel era, en ese momento, era esclavo de Egipto, ¿verdad? Eran esclavizados brutalmente con trabajo muy pesado, y el Señor envía un libertador que es Moisés, ¿verdad? Entonces, ahí es donde suceden las plagas que afectan a Egipto, ¿verdad? Y entonces termina el faraón liberándole al pueblo. Él manda a salir al desierto y el pueblo de Israel se encuentra con el mar. Ahí Dios a través de Moisés abre el mar y pasan el pueblo milagros tras milagros hiper sobrenaturales. Y entre esos milagros sobrenaturales, ellos estaban caminando en el desierto. Mm. O sea, no había un Biggies, voy a hablar internacionalmente, no había un centro Un comercial. autoservice Sí, 24 había horas. una despensa, no sé cómo se llama en otros países, ¿verdad? Ujú. No había dónde conseguir comida. Claro, no había Walmart, no había, no sé. Sí, sí. Iba a decir un comentario, pero me reservo. Eh, entonces, ¿qué pasa? El Señor también se cargaba de eso. A ver, el Señor sabe qué hacía con el pueblo de Israel, que dicho de paso después se quejaban igual, como estamos con la queja ahí ahora. Mm. El Señor mandaba una nube para protegerles de día, Tremendo. una columna de fuego de noche. Ellos tenían ¿Verdad? que cruzar el desierto, Sí, ¿sí? Para llegar a la tierra prometida. Ese era el exactamente. objetivo. Entonces, en medio del cruce del desierto, Dios hacía esto. Y no solamente eso, sino que tenían hambre. El Señor que hacía envió maná del cielo. ¿Qué ¿Qué era es el maná? maná? Es el pan del cielo, ¿verdad? Imagine, antes que expliques lo poderoso de lo que era el maná, Sí, imagínate que maná significa, ¿qué es esto? sí. Así con desprecio. Maná. Porque eran como una, no sé, como unas Por favor, hojuelas, ya ¿verdad? veo los memes después de ese maná que dice. Sí. En maná significa que es esto ¿Qué es esto? literalmente. Así con desprecio. Sí. Sí. Entonces se llamó maná. Y que era como el pan para que ellos puedan comer, ¿verdad? De hecho que maná también es, el otro día así, haciendo como una investigación también, ¿verdad? Y escuchando también en la iglesia, decían que el maná también era llamado el pan de los nobles, Sí. ¿verdad? El trigo del cielo, el pan del cielo. De hecho que Jesús después hace una comparación consigo mismo de que Él es enviado. Como el En Juan pan del seis treinta cielo. y cinco dice yo soy el pan del cielo, ¿verdad? Entonces, comparando con lo que fue el maná, ¿Qué era ¿verdad? el maná? Era una especie de, vamos a decir, trigo, ¿verdad? O sea, era una Ujú. especie, era un alimento Sí, del cual ellos podían cocinar o comer crudo igual sí, y tenía todo lo que el ser humano necesita para soportar un paso en el desierto. O sea, tenía claro, proteínas, vitaminas, sí, minerales, todo. O sea, y sí. encima era rico, tenía sabor a miel, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Dice que tenía todo lo que necesitaban para que ellos tengan una fuerza sobrenatural para poder soportar ese paso. Hay un sí. montón de milagros que pasa ahí, entre paréntesis, como que Una durante locura. O sea, si nos vamos a quedar hablando del desierto, del pueblo, nos quedamos horas. todos esos años tenían la misma ropa y su ropa crecía con No ellos, se sus gastaba, sandalias, no sí, se gastaban. las sandalias no se gastaban. Tremendo. Y es tan loco pensar, bueno, esto es para otro Sí, tema, pero es tan loco pensar que ellos tenían que haber cruzado el desierto en 40 sí. días para llegar a la tierra prometida, pero les tomó 40 años por las quejas de que Sí. estabas hablando, ¿verdad? Bueno, eso Porque, lo vamos porque, a tocar en porque, otro momento. porque, sí, porque aún así con todo esto que tenían la gente se quejaba. Sí, tremendo. Y bueno, pero ahí hablamos hace rato, perdón, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Eh, Esto no habla De solamente de ellos, ellos, habla de nosotros. ¿Cómo estamos con es, las quejas? ¿Cómo estamos con nuestro día a día? Con lo que tenemos. ¿Será que somos agradecidos con lo que tenemos?
Tremendo, ¿verdad? O ¿Será que decimos, sea, es esto con lo que tenemos hoy en la ladera? si a nosotros nos confronta tanto lo que Sí, estamos diciendo, espero que a vos también te confronte, ¿verdad? Que sobre todo, no solamente que nos confronte, sí, sino que nos despierte, que nos sacudamos, ¿verdad? sí, Porque muchas veces, volviendo a hablar un chiquillo de la religiosidad, ¿qué hace la religiosidad? Es como que te pone una tela frente a tus ojos y bueno, no te permite ver la realidad de las sí. cosas. La religiosidad es, bueno, sí, tienes razón, me voy a dejar quejarme o qué sé yo, pero después no hacemos otra vez, también es religiosidad. Sí. También es, o sea, mantenernos nomás ahí en el mismo lugar, porque lo que vos conocés de una forma también es eso. Hacemos como dos cosas. Uno, que le tenemos a un Dios lejano, Sí, cuando es un Dios presente en sí, el día específico para nosotros. Y otra cosa también es que nosotros no nos vemos confrontados con esto, así porque no es. llevamos a nuestra vida lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ujú, Y ahí habla, atiendan cómo eran las reglamentaciones del maná y por qué está asociado con nuestro nombre panes y peces, ¿verdad? ujú. Eh, eh, el maná no se podía acumular para los días siguientes, a excepción del viernes, porque el sábado fue Día de diseñado para descanso. el descanso, entonces podía juntar doble. Pero era para juntar todos los Fue la días, hermano. indicación que el Señor les dio, ¿verdad? O sea, Exactamente. Y ahí nosotros llevamos el maná a comparar con Jesús, ¿verdad? Porque él se comparó diciendo, yo soy el pan que vino del cielo. Y así como el maná, ¿verdad? Jesús, siendo rey de reyes, él no vino como un lujo, mm, no vino como un lujo espiritual, sino que vino como necesidad diaria. wow, ¿Entendés? sí. O sea, vino como necesidad del día a día, porque el maná era lo que necesitaban y eso le enseñaba al pueblo de Israel y A a todos depender. nosotros a depender de Dios Tremendo. todos los días. Basta, cerramos todo. Y, y Jesús, ¿Ya? eh, Ay, siendo quien era, perdón, sí, bueno, Jesús no vino para algo, porque era el rey de reyes, no vino como una comida para los reyes, sí. como algo inalcanzable. Siendo pan de noble, ¿verdad? Siendo, No vino para los reyes. exactamente, vino para el sustento diario. Entonces, o sea, nosotros necesitamos del Señor todos ¿Cómo los respirar? días. Así es. Exactamente. Necesitamos entender esa dependencia diaria, como el maná de Mira, Jesucristo, ¿verdad? Jesús se llamó el pan de vida, se Mm, llamó se comparó con el agua. O sea, sí. las cosas que vos necesitas para vivir hoy es el aire para respirar, la comida para estar fuerte, el agua para hidratarte. Ajá. Y Jesús es todo eso, o sea, es todo lo que vos necesitas de Él. Así es, y por eso ahí vamos tipo desglosando por qué panes y peces. Ujú. Otra cosa, ¿cómo enseñó Jesús que teníamos que orar? Danos hoy el pan de cada Cada día. día. ¿Verdad? Entonces, es, a ver, ¿cómo podemos, Englobar. claro, porque al hablar de pan, el pan era lo diario, era Ujú. lo normal en la dieta de los Sí, sí, sí. israelitas. La carne era algo así esporádico, Ujú. pero el pan estaba presente siempre. Y Sí. el Señor llegó ahí, yo soy el pan, el que come de mí no No tendrá hambre tendrá hambre. jamás. Y el que Hablaba. bebe, no. Sí, así es. Hay Tendrá un sed. montón de cosas alrededor del pan, como también hablando un poquito de lo que es eh, la mujer cananea, ahora la historia de la mujer cananea, que vos sabés que pasa justamente en medio de la alimentación de los 5.000 y los 4.000, ¿verdad? La mujer cananea era, al hablar así mujer cananea, no era, ¿cómo te puedo decir? No era israelita, Ujú, no ¿verdad? era del Era un pueblo. pueblo extenso. Y ella estaba con un problema. Y es algo, mira, es algo que vamos a tener un poco en cuenta un poquito más adelante. Es que ella vino a Jesús a buscarle hijo de David, ¿verdad? Porque era Reconociendo quién era él. reconociendo Y que era el dice Mesías, que cuando vos te referías en aquella época a hijo de David, estabas refiriéndote al al Mesías. O Mesías. sea, se Entonces, sabía que se le iba a llamar hijo de David al Mesías. exactamente, porque decían que de la tribu de David vendría el Mesías. Mm. Entonces él le llama, hijo de David, yo tengo un problema. Mi Ten piedad de hija, mí, se le ten dijo. piedad de mí, tengo una hija que está endemoniada Mm. y necesito tu ayuda, porque sé, o sea, reconociendo que vos sí me podés Vos sos la ayudar. solución a mi problema. Exactamente. Y le dice, a ver, mujer, ¿verdad?
yo vine sino, dice Jesús, yo vine sino a las ovejas perdidas de Israel. Yo no vine para el resto, vamos a Sí, decirle, ¿verdad? sí. Pero era también como una prueba para ella, ¿verdad? Porque Ujú. digo así, no se comparte El el pan de los pan de hijos, los hijos con los perrillos. Y ahí la respuesta de lo que dice la mujer cananea dice, sí, señor, esto está en Mateo 15:27. Dice, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus de los amos. hijos, sí. Entonces, ¿de qué está hablando ella? Está hablando de las migajas, del pan, ¿verdad? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, decía Jesús. Y ella ahí dice, a unos perrillos, ¿verdad? A unos Ujú. perrillos comen las migajas que se caen, diciendo, Imagínate que el Señor ahí, incluso vos puedes, vos en tu posición errónea, vos sí, puedes decir, pucha, le ofendió, ¿verdad? Le ofendió, le dijo perrillo, le dijo perra, sí, ¿verdad? Y ella podía decir, ah, no, este es un mal educado, este es un qué sé yo, y me voy. Ahí decía, no era, él el Mesías, no era, porque ¿cómo me va a tratar así? Y se va, ¿verdad? Pero no, ella tomó ella sabía quién él era. es. Ella sabía que él era su solución. Entonces ella le dijo, aunque sea la migaja, Señor, yo sé que con la migaja es Es suficiente. suficiente. Y ahí le atienda qué hermoso lo que le dice. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, como Tremendo, quieres. Y tremendo. su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, ¿por qué traigo a acotación esto? Porque la comparación que hace Jesús con la liberación y la sanidad de su hija. Ujú. Entonces, pan también está relacionado con la liberación y el pan de cada día debería ser la liberación, siendo que es un tema muy, muy, muy controversial, que la Sí. gente tiene miedo a hablar de eso. Sin embargo, tiene que ser algo diario, la liberación, ¿está bien? Entonces, liberación y sanidad, ¿verdad? Entonces, uno de los tantos ejemplos de por qué se llama panes y peces es eso. Demasiado. O sea, si vamos a hablar de todos los puntos, nos quedamos hasta mañana, Ujú. pero ya está dentro de nuestra lista para los próximos episodios, ¿verdad? Ok. ¿Qué decís? Y sí, ¿verdad? O sea, hay mucho de lo que podemos hablar y es asombroso. Si es por nosotros, vamos a hacer un programa en vivo y vamos a estar 24 horas hablando, Sí, ¿verdad? Es totalmente. como un reality show, un reality show. Pero hay mucho de lo que se puede hablar, ¿verdad? De hecho, que si hablamos también de los peces, hay mucho que podemos decir, porque estamos hablando de panes y peces, ¿verdad? Los peces, podemos hablar de las pescas milagrosas, ¿verdad? Ahí hablamos de una bendición económica, ¿verdad? Una bendición financiera que Pedro, vamos a entrar a detalle, seguramente en otros momentos, porque si entro en cada detalle en cada historia. eh, Pedro era un experto pescador y no había sacado nada en toda la noche, pero Jesús le dijo, tira tus redes. Y él Así es, confió en el Señor por sobre su conocimiento así y tuvo es. las pescas más grandes en la historia, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hablar desde ese punto de vista. También en Mateo 17:27, ellos no tenían para pagar sus impuestos. Y el Señor le dice, anda, tira tu caña, ¿verdad? Digo, tu red o sacar el pescado que está ahí y Mm, de la boca del pez sacó la moneda para pagar sus para impuestos. pagar. O sea, estaba relacionando también con la bendición financiera en ese punto. Mm, Pero no solamente eso, porque los peces también hablan de identidad, de lo sí. que hablamos hace De rato. hecho, que los peces también habla de las almas, ¿verdad? Porque el Señor le dice a Pedro cuando le cambia el nombre, Sí. le dice, ahora vos vas a ser pescador de hombres. Mm. O sea, habla del trabajo que nosotros tenemos que hacer, o sea, es mucho más allá de la parte financiera que también tiene que ver, pero Claro, sí. es que la gente asocia directamente desde el punto de vista financiero, pero habla mucho más allá, eso es uno también, ¿verdad? Que las almas, porque en Ezequiel hablaba también de eso, ¿verdad? Que los peces que entren al río, creo que es Ezequiel 47, vamos a ver ahí, Mm. habla que los peces que entren en el río de Jehová van a ser sanados y Las provistos de todo lo aguas que necesitan. salutíferas, así es. Exactamente. Entonces... pero también habla de identidad, y es lo que estaba diciendo hace rato, porque ¿cómo se identificaban los primeros cristianos? Con un pez. Con un Esa pez. historia es muy tremenda. Sí. Seguro que vos, no sé en qué país estés, pero seguro ves tiendas que tienen el pez, así, ¿verdad? O ves que en los vehículos, en los automóviles hay un sticker o una pegatina de un pez. ¿Y qué pasaba en esa época? Cómo ellos se reconocían entre ellos
ellos en ese momento se mataba a los cristianos por ser cristianos. Mm. Entonces, antes de hablar, ellos se saludaban y el cristiano, o sea, uno de los dos, ¿qué hacía? Dibujaba un pez en la tierra con su pie y si el otro le respondía de la misma manera, sabía que eran hermanos en la fe. Tremendo, ¿verdad? Era tremendo, era Así tremendo. es. Y así, por eso habla mucho también de la identidad. Ujú. Entonces, es mucho más allá de lo que pasó en la alimentación de los 5.000 y los 4.000, el motivo por el cual el Señor nos puso pan y peces a este Así podcast. es. Nosotros vamos a hablar de todo esto, ¿verdad? Porque el Señor, cuando bendice, bendice en todas las Y áreas. sobreabunda como las cestas, no se olviden de las cestas. Exactamente. Como que tomen lo que quieran, ¿verdad? El Amén. Señor es así, ¿verdad? Pero también tenemos que conocer y conocer de conocerle a papá, ¿verdad? A eso vamos finalmente, conocerle a Así nuestro Dios es. como Padre, conocerle a Jesús como el Ujú. Rey de Reyes, pero también como que somos también coherederos con Cristo Jesús, Sí. ¿verdad? Ah, hay demasiado que hablar. Así Sí, que el próximo lunes ok. nos vamos a seguir Me viendo está con censurando. O mucho más. sea, Estoy me censurando. está censurando porque bueno, no te que a mí me gusta la música. Pero ya es una Ya te cosa. van a conocer. Los podcasts duran cuánto dure mi café. Hice trampa hasta que se cargó, pero justo ahora también que llegamos al punto final. Y Llegamos vamos al punto para final. darle un cierre. Nos apasiona tanto esto que como le decimos, podemos continuar y continuar, pero vamos a hacerlo todos los lunes a partir de ahora. Sí, todos los lunes por la mañana vas a tener un capítulo nuevo de panes y Y peces. le damos la bienvenida, estamos muy contentos. Le queremos decir que estamos muy felices de hacer Sí. esto, estamos muy Para agradecidos. nosotros es un regalo del Señor por hacer esto. Totalmente. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos el lunes que viene. Adiós. Chao, chao.